Se ha dicho que las últimas palabras de alguien antes de morir son de suma importancia. ¿Cuánto más importantes no son las últimas palabras de nuestro Salvador antes de expirar en la cruz? Este domingo de Pascua conmemoramos la resurrección de Cristo y estaremos viendo las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. El título de este mensaje son las 7 palabras. Y quiero que miren conmigo la primera de las 7 palabras en Lucas 23, versículo 34, que dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En las primeras palabras de Jesús vemos el perdón de Dios. Jesús declara estas primeras palabras cuando los hombres violentaban contra su vida en la cruz. Antes de que Jesús pronunciara estas palabras, Pilato había declarado que Jesús era inocente de todos los cargos que traían en contra suya. Quiero que miren Lucas 23, versículo 14. Lucas 23, y quiero que miren el versículo 14 que dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pero aún así la gente clamaba por la vida de Cristo. Quiero que miren rápidamente el versículo 18 que dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. En esos tiempos había una tradición donde en la Pascua se soltaba a uno de los prisioneros. Y aquí en nuestro texto vemos que la gente pide soltar a un asesino en vez de Jesús. Último versículo que quiero que miren es el versículo 25, Lucas 23, 25 dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Es entonces que Jesús es crucificado y cuando pronuncia las primeras palabras en la cruz, en el versículo 34, miren el versículo 33 y 34, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Ahora viene el versículo 34, las primeras palabras de Jesús en la cruz. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hace unos momentos estábamos en nuestro coro en Tijuana adorando al Señor y uno de los cantos fue el canto saliendo del pretorio que dice, cuando Cristo se cae, el canto dice, levántate, maldito. Los soldados gritándole, levántate, maldito. Y el canto continúa diciendo, no, no puede ser maldito. Aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónales, Señor. Jesús aún en sus horas más oscuras en la tierra. Jesús en medio de la hostilidad de judíos y romanos. Jesús en medio de hombres que gritan a voz alta, crucifícale, crucifícale. Jesús en medio de la injusticia cuando sueltan a un criminal para matarle a él, un hombre justo. Jesús en medio de la oposición demoníaca que movía las multitudes. Jesús en medio de todo esto ora por sus asesinos para que Dios le perdone porque Él sabe que ellos están ciegos y endurecidos por su pecado. Pablo no vaya ni, pero en 1 Corintios dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido a quién estaban crucificando, no lo hubieran hecho. 1 Corintios 2:8 dice, hablando de la sabiduría de Dios, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y en medio de la maldad de esos hombres que sin piedad violentan contra su vida y buscan quitarle la vida, Jesús ora en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto verdaderamente nos revela el perdón de Dios disponible
mediante el Evangelio. Esto nos revela la paciencia de Dios hacia los pecadores. Esto nos revela la misericordia de Dios por hombres ciegos y endurecidos por su pecado. Esto nos revela el Evangelio de Cristo Jesús, donde Jesús busca perdonar y salvar a hombres que violentan contra su vida y aún está dispuesto a morir por ellos. El justo murió para declarar a sus propios asesinos como justos legalmente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración de Jesús fue contestada un día. Síganme, guarden su lugar ahí y síganme a Hechos capítulo 2. Rápidamente, guarden su lugar ahí y síganme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Quiero que miren Hechos capítulo 2 y quiero que miren el versículo 22, cuando está Pedro predicando en el día de Pentecostés y dice: varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro está predicándole a los asesinos de Cristo. Y miren el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ese día fueron salvos 3,000 hombres. En las primeras palabras de Jesús vemos el perdón de Dios y su oración fue contestada en el día de Pentecostés con 3,000 hombres. Los mismos asesinos que lo pusieron en la cruz fueron salvos y declarados justos por el Evangelio. Pero estas primeras palabras de Jesús no solamente aplican a la maldad de esos hombres y cómo fueron salvos, sino a tu maldad y a todos los años que viviste en pecado antes de tu conversión. Todos esos años que vivimos en rebelión contra Dios, teníamos a un sumo sacerdote en los cielos que oraba por nosotros diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas primeras palabras de Jesús en la cruz nos recuerdan el Evangelio, nos recuerdan que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos sus enemigos, cuando aún éramos pecadores. Pero las primeras palabras de Jesús en la cruz también nos recuerdan que como cristianos debemos de perdonar y orar por la salvación de nuestros enemigos, aún en el momento que nos estén crucificando. No vayan ahí, pero Esteban es el perfecto ejemplo de esto. El primer mártir de la iglesia, mientras que está siendo apedreado en Hechos 7:60, ahora: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después muere. Y al igual que la oración de Jesús fue contestada en el día de Pentecostés, la oración de Esteban fue contestada un día cuando había un joven llamado Saulo, quien consentía con su muerte, fue salvo por la oración de un hombre que oró como Jesús: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Está el perdón de Cristo en tu vida? ¿Perdonas y oras por la salvación de tus enemigos? Porque este texto también nos enseña que debemos de perdonarnos los unos a los otros como creyentes. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Las primeras palabras de Jesús en la cruz antes de morir nos recuerdan el perdón de Dios en el Evangelio. Las segundas palabras de Jesús, quiero que vayan conmigo a Lucas 23, versículo 43. Las segundas palabras de Jesús en la cruz, Lucas 23, y quiero que miren el versículo 43. Lucas 23, versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto
te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las segundas palabras de Jesús son dirigidas hacia uno de los dos malhechores, uno de los dos criminales que fueron crucificados al lado de Jesús. Quiero que miren el versículo 33, Lucas 23, 33, que dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El simple hecho de que la Biblia le llama a estos hombres malhechores o criminales, nos dice que en comparación con Jesús, que sufría injustamente, estos hombres estaban en la cruz por su propio pecado. Pero en estas segundas palabras de Jesús vemos la gracia de Dios con uno de estos criminales. Miren conmigo Lucas 23 y quiero que miren el versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba o le insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Las últimas palabras de Jesús se usaron para bendecir al mundo. Las últimas palabras de este malhechor se usaron para maldecir a nadie más y a nadie menos que al Hijo de Dios. Pero miren las palabras del otro malhechor. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El otro malhechor, el otro criminal colgado a la cruz, siente indignación, una indignación justa contra su compañero y lo reprende por hablar así del Hijo de Dios. Y miren el versículo 42. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos las palabras de este hombre, palabras de fe. Acuérdate de mí, aunque yo soy un pecador, que estoy aquí porque lo merezco. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, vemos las palabras de gracia de Jesús hacia este pecador, las segundas palabras antes de morir que pronunció Cristo. Versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento que este pecador creyó, le fue acreditado como justicia, como Abraham en Romanos 4. En el momento que creyó, él fue hecho la justicia de Dios en Cristo. En el momento que creyó, el malhechor fue justificado por la fe y la fe solamente en Cristo. En el momento que creyó, encontró paz con Dios al punto de ser recibido en la gloria ese mismo día. En las segundas palabras de Cristo vemos la gracia de Dios hacia el pecador. De cierto te digo que hoy, un hombre que toda su vida había vivido en pecado, un malhechor de carrera, un criminal, y le dice en sus últimos momentos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, vas a ir al purgatorio por un tiempo para pagar tus injusticias. Jesús no le dijo, no lo maldició, Jesús no lo condenó, Jesús no lo rechazó. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús abrió las puertas del paraíso a un pecador solamente por gracia. Como dice Stephen Lawson, la salvación es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. La gracia de Dios. Ahora, quiero que miren algo muy interesante. Guarden su lugar ahí y quiero que vayan a Marcos 15. Rápidamente vayan a Marcos 15, guarden su lugar ahí en Lucas. Y vayan a Marcos capítulo 15 y quiero que miren algo muy interesante. Marcos también está hablando de el mismo evento, pero registra otras palabras con más información. Miren Marcos 15 y quiero que miren el versículos 31 y 32. Marcos 15, 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ahora quiero que noten lo que dice. También los que estaban, plural, crucificados con él, le injuriaban. Noten que según Marcos no es uno, sino dos de los malhechores que insultan a Jesús.
No se registra qué pasó, pero en un abrir y cerrar de ojos, uno de los malhechores que antes se burlaba de Cristo, junto con su compañero, tuvo un cambio de corazón. Y por eso leímos en Lucas que de repente el hombre con nuevo corazón hasta se indigna justamente contra su compañero cuando hace unos instantes él mismo estaba maldiciendo a Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Acaso un criminal era más sabio que el otro? ¿Acaso en uno había algo bueno o había piedad? No, ambos hombres eran malhechores, ambos eran malos, ambos eran depravados, pero Dios en su gracia soberana cambia el corazón de uno de ellos en un instante y le da el regalo de fe. Y este hombre entiende por primera vez que lo que los príncipes de este mundo no entendieron, que el que estaba siendo crucificado a su lado era Jehová, estaba siendo crucificado el gran yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros, el hombre de Dios. Este hombre, entonces, cambiado por la gracia soberana de Dios, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras de gracia de Jesús en el versículo Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos inferir que uno de los hombres está en el infierno, porque Jesús, no sé, dirigió a él, y el otro, por la gracia soberana de Dios, desde ese día está en el paraíso. ¿Qué podemos aprender? Nosotros somos igual o más culpables que los que están destinados al infierno, pero por la gracia soberana de Dios nos cambió el corazón cuando escuchamos el evangelio. Como dice Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Los dos malhechores eran igual de depravados, eran igual de malos, los dos maldijeron a Jesús, pero uno tuvo su corazón cambiado soberanamente y tuvo el regalo de la fe. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En las segundas palabras de Jesús miramos la gracia soberana de Dios. Las terceras palabras de Jesús, vayan conmigo a Juan, me acompañan a Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, para ver las terceras palabras de Jesús en la cruz. Juan 19, y quiero que miren el versículo 26. Juan 19, versículo 26. Que dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En las terceras palabras de Jesús vemos que él cumplió el mandamiento de honrar a su madre y a su padre, prescrito en Éxodo. No vayan ahí, pero Éxodo 22 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí vemos cómo Cristo se aseguró que después de su muerte, su madre María estuviera bien cuidada por su discípulo de confianza, el discípulo amado, quien se recostaba en su pecho, hablando de Juan. Jesús dejó en buenas manos a su madre, pues Jesús, en medio de su sufrimiento en la cruz, pudo pensar en ella y proveer para ella. Juan 19, 26 al 27, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí tu madre. Esto nos dice que Jesús cumplió el mandamiento de Dios hasta sus últimos instantes. Ahora, sabemos que en los tiempos de Jesús era algo común deshonrar a los madres y a los padres. Jesús mismo había confrontado a los judíos de su tiempo por no honrar a sus padres. Escuchen Marcos 7, versículo 9, cuando los confronta. Jesús les decía también: bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Los religiosos de los tiempos de Jesús tenían una tradición donde
Ellos decían, voy a ofrendar mis bienes a Dios, y nunca los ofrendaban, y por esa razón no les daban a sus padres. Decían, esto es para Dios, no te puedo ayudar. Y tristemente vemos en aplicación esta realidad el día de hoy. Hay muchos que se excusan por no honrar a su madre, a su padre. Algunos no honran a su madre y a su padre por no mostrarles el respeto que merecen a ellos, como es mandado o dictado por Dios. Otros no honran a sus padres al no proveer para sus necesidades básicas y financieras. Pero Jesús, en su tercer dicho, aún en medio del sufrimiento y cerca de la muerte, vemos que hace provisión para su madre. Jesús, siendo Dios, vino como hombre y como hombre cumplió la ley, y esto incluía el honrar a sus padres. Según los estudiosos, María durante ese tiempo ya es una mujer viuda que tiene entre 40 y 50 años, y ella tenía muy pocas probabilidades de poder sostenerse. Pero Jesús le dice en las terceras palabras, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo a Juan, el discípulo, he ahí tu madre. Y luego dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De estas palabras de Jesús vemos un claro ejemplo de cómo debemos de proveer y honrar a nuestros padres, y que es algo importante para Dios. Pero en aplicación también vemos cómo Jesús hace provisión para los suyos, aun cuando Él ya no iba a estar presente físicamente. Jesús no solo hizo provisión para María cuando iba a partir, sino que no nos dejó huérfanos a nosotros. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre. Poco antes de ascender al Padre, Jesús dice, y yo rogaré al Padre, diciéndole a sus discípulos que un día iba a morir y ya no iba a estar con ellos, y que cuando resucitara iría al Padre. Les dice que no los dejará huérfanos. Y en Juan 14:16 les dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Jesús era un consolador, pero dice que Él iba a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. Jesús nos dejó el consolador. Jesús en su ida hizo las provisiones necesarias y nos dejó al consolador que está orando, intercediendo por nosotros. Pero Jesús mismo intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En su partida Jesús hizo todas las provisiones necesarias al bendecirnos con toda bendición espiritual. Él no nos ha dejado huérfanos. Las cuartas palabras de Jesús, me gustaría que me acompañaran a Mateo 27, las cuartas palabras de Jesús, Mateo, versículo 27, Mateo 27, y quiero que miren el versículo 46, Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46, las cuartas palabras de Jesús, dice el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Y esta es una cita del Salmo 22 en arameo. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un salmo el que cita a Jesús en la cruz. Y es un salmo de David en el contexto original, donde David se siente abandonado por Dios. Pero a la vez que es una aflicción de David, es una profecía sobre la crucifixión de Cristo. Los primeros versículos del Salmo 22, no vayan ahí, pero dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En el contexto del Salmo es una tremenda angustia que siente David al estar rodeado por sus enemigos. No vayan ahí, pero el Salmo 22, versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo,
Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. David en el Salmo se siente abrumado y siente como que si su corazón se estuviera derritiendo como la cera por el dolor y la angustia. El Salmo 22:14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. En otras palabras, Jesús en la cruz se sentía exactamente como el salmista. Jesús en la cruz se sentía como que había sido derramado como aguas y todos sus huesos se sentían adoloridos. Y decía que su corazón en la cruz se sentía como una vela que estaba derritiéndose la cera en medio de sus entrañas. El Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron o perforaron mis manos y mis pies. Y lo que podemos concluir de la cita de este salmo es que Jesús se siente abandonado, al igual que el salmista se sentía abandonado por Dios en el sufrimiento. Al igual que el salmista tenía el corazón de Jesús sentía como cera que se derrite por no poder encontrar el rostro de Dios, porque estaba tomando la copa de la ira de Dios. Y quiero que noten que este grito en las cuartas palabras de Jesús fue un grito a voz fuerte. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en el huerto de Getsemaní había orado, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús había orado en su humanidad porque él sabía que iba a llegar el momento de beber la copa de la ira de Dios. Él tenía que beber esta copa porque él por primera vez se iba a identificar con nuestro pecado y con el pecado de los que creyeran en él. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. En la cruz Jehová quiso quebrantarlo. Dios el Padre le plació aplastar a su propio Hijo. En la cruz Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo amado, con quien había estado cara a cara por toda la eternidad. Le dio la espalda y lo quebrantó con su santa ira por causa de tu pecado y del pecado de todos los elegidos. Las palabras de Jesús, una vez más, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las cuartas palabras de Cristo nos recuerdan que Dios le dio su espalda a su Hijo temporalmente para poder aceptarnos a nosotros. Las quintas palabras de Jesús las encontramos en Juan. Vayan conmigo, por favor, a Juan 19:28. Juan 19:28, por favor. Juan capítulo 19 y el versículo 28. Y la palabra de Dios dice, después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En estas palabras vemos claramente la humanidad de Cristo al sentir sed. Y quiero que noten que el texto dice para que la escritura se cumpliese. En otras palabras, la obra de redención está sucediendo exactamente como Dios el Padre y Dios el Hijo lo habían declarado que sería. El Padre lo predestinó y el Hijo estaba cumpliéndolo en la cruz. Pero esto no hacía que la experiencia de Jesús en la cruz fuera menos real o menos dolorosa. El cuerpo de Jesús verdaderamente estaba en agonía física y él verdaderamente sentía sed. La escritura que cita Jesús viene del Salmo 69. Cuando dice tengo sed, viene del Salmo 69 que dicen, escuchen, Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel o me pusieron veneno por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, y unas traducciones dicen que le dieron a beber vino agrio. Si recuerdan los evangelios,
Anteriormente los soldados le habían ofrecido a Jesús vino. Marcos 15:23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Anteriormente los soldados le habían ofrecido un vino que estaba mezclado con sedantes, y la razón que lo habían hecho era porque querían que Jesús viviera más tiempo para poder torturarlo más tiempo. Pero Jesús rechazó ese vino. Pero en nuestro pasaje él pide agua, o pide, perdón, de tomar, y le dan un vino diferente, un vino que probablemente tenía alguno de los soldados para saciar su sed. Juan 19:28 dice, después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Muchos dicen que él pidió de beber para poder dar su último grito de victoria. Tengo sed. Estas quintas palabras de Jesús nos hablan de la naturaleza humana, que Cristo, siendo Dios, vino en carne y hueso. Dios se encarnó. Hebreos 2:14 no ven ahí, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para cumplir su misión, Jesús vino a esta tierra y lo hizo como hombre, para identificarse con nosotros y salvarnos de la esclavitud que viven los hombres bajo Satanás. Aunque Él como Dios es eterno, en su encarnación, Él nació en el tiempo de una virgen. Aunque como Dios es autosuficiente y no ocupó nada fuera de sí mismo, como hombre Él necesitó alimento. Aunque como Dios sostiene el universo con el poder de su palabra, en su humanidad Él fue sostenido en los brazos de una mujer. Él como hombre tuvo que crecer en gracia y estatura delante de Dios y de los hombres. El Dios que jamás duerme y vela por Israel, como hombre experimentó sueño y aún se tomó una siesta. Jesús como hombre lloró por Lázaro. Jesús, quien es el maná del cielo, experimentó hambre. Y a pesar de haber creado el océano y haberle puesto sus límites, a pesar de que como Dios le dio de beber a millones de israelitas en el desierto durante el éxodo, el que es el agua de vida eterna, como hombre, Jesús tuvo sed. Las palabras número 5 de Jesús, tengo sed. Lo hizo para identificarse con nosotros. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, Jesús, el que santifica y los que son santificados, los creyentes, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque Él vino como un hombre, Él es llamado nuestro hermano mayor, y por medio de su sacrificio nos santifica y no se avergüenza de ti delante de Dios el Padre. La quinta palabra de Jesús, tengo sed. La palabra número 6, vayan conmigo a Juan 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Como decía el príncipe de predicadores, Spurgeon, este es el cumplimiento de la simiente de la mujer en Génesis, aplastando la cabeza de la serpiente antigua. En el griego no es consumado es una sola palabra, tetelestai, que significa completar, terminar o pagar. Jesús en la cruz pagó por completo cada uno de nuestros pecados. Jesús en la cruz dio un grito de victoria al haber terminado la misión que el Padre le había dado. Jesús no pagó tu salvación parcialmente. Jesús no pagó a la mitad tu salvación. Jesús no hizo la mitad de la salvación por gracia y te dejó la otra mitad a ti. Jesús no es un salvador a medias. Jesús no es un salvador arminiano. Jesús en la cruz dijo, tetelestai, lo pagó por completo.
lo terminó una vez y para siempre. Escuchen lo que dice en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y todos los pecados significan en el griego todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola a la cruz. En la cruz agarró una lista de todos tus pecados, si has depositado tu fe en él. Cada uno de ellos, pequeños, grandes, conscientes e inconscientes, pasados, presentes y futuros. Y agarró la acta, y cuando fueron perforados sus brazos y sus pies, fue perforado tu pecado. Y él dijo, tetelestai, consumado es, terminado, está pagado por completo. Se han encontrado recibos, según los arqueólogos, de los tiempos antiguos, recibos de taxes, de impuestos. Y en los impuestos, en estas hojas, en un papel especial que sobrevive hasta el día de hoy, tiene cruzado tetelestai, pagado por completo. Jesús, tetelestai, clavó en la cruz y cumplió toda la salvación. Un Salvador perfecto, consumado es. La séptima y última palabra de Jesús la encontramos en Lucas 23:46. Si me acompañan a ver la última palabra, por favor, Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas últimas palabras nos revelan la confianza de Jesús en Dios el Padre hasta su último suspiro. En el último suspiro, Él encomendó su espíritu humano. Aquí está hablando del espíritu humano, no del Santo Espíritu, sino del espíritu como humano, a Dios el Padre. Y aquel quien sopló aliento al hombre en Génesis dio su último suspiro. Las últimas palabras de Jesús son una cita del Salmo 31, versículo 15, que habla sobre la confianza de Dios en tiempos adversos. Le voy a leer nomás la cita rápidamente. Dice, Salmo 31, 5, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Es increíble que antes de que sucediera el evento de la crucifixión, uno puede leer todos los salmos y conectar todas las piezas y todos los detalles que estaban escritos proféticamente. Quiero que noten que las últimas palabras de Jesús fueron dichas a fuerte voz. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús había terminado su misión. Jesús había redimido a su pueblo escogido. Jesús había propiciado la ira de Dios y ahora estaba listo para experimentar la muerte física. El que no pecó, fue contado con los transgresores, y la maldición que dice que el alma que pecare morirá, cayó sobre él. Él murió para que nosotros podamos vivir. En el momento que él dijo esto, él expiró. Pero ese mismo día, al ver esto, en Lucas 23:47 dice algo interesante. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Marcos dice del mismo hombre diciendo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En las últimas palabras en la cruz, en su último suspiro, Cristo da un grito de plena confianza en Dios el Padre, un grito de confianza y de salvación para nosotros. Y Cristo fue levantado con poder el tercer día
Dios declarándolo verdaderamente como el Hijo de Dios. Como dice el canto, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque la tumba está vacía. Cristo ha resucitado y lo ha hecho con poder, declarado, comprobado, convalidado como el Hijo de Dios, quien dijo que era. Bendice a mis hermanos y al que no es creyente, sálvalo. En el nombre de Jesús. Amén.